algo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la época donde el diseño automotriz alcanzó su punto más alto en elegancia, presencia y belleza? Porque si amas los coches clásicos tanto como yo, prepárate, porque hoy vamos a viajar directo a los años 80, una década donde los autos americanos no solo eran máquinas, eran verdaderas obras de arte sobre ruedas. En este video vas a descubrir los 10 coches americanos más hermosos de los años 80. Autos clásicos llenos de nostalgia, lujo y una elegancia atemporal que simplemente ya no existe. Si eres un verdadero amante de los coches clásicos, del diseño retro y de la historia automotriz, te invito a que dejes tu like ahora mismo, te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí siempre encontrarás contenido que te hará viajar en el tiempo y revivir la época dorada del automóvil americano. Arrancamos. 1985 Buick Riviera. Dime algo. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería pasear por las calles de los años 80 al volante de un coche que no solo era lujo, sino pura obra de arte sobre ruedas? Este no era simplemente un coche, era una declaración de estatus. Su diseño, madre mía, líneas suaves, elegantes, con una presencia que parecía decir, yo no necesito correr para que todos me miren. Y es que lo miraban. ¿Y cómo lo miraban? Sus faros escamoteables, ese frente limpio y afilado, y una parte trasera que es puro arte automotriz. Era, sin exagerar, uno de los coches más bellos que las carreteras de Estados Unidos vieron en toda esa década. Pero claro, no solo era apariencia. Debajo de ese capó elegante, el Riviera escondía un motor V6 de 3,8 litros con turbo, capaz de entregar 200 caballos de fuerza. Puede que hoy ese número no suene escandaloso, pero en su momento significaba una combinación perfecta entre potencia, suavidad y lujo. Su velocidad máxima rondaba los 195 km por hora, más que suficiente para deslizarse por la autopista, con una elegancia que pocos podían igualar. Ahora prepárate, porque aquí viene un dato que no muchos saben. El Buick Riviera 1985 fue uno de los pioneros en incorporar una pantalla digital táctil. Sí, tal como lo escuchas. En plena mitad de los años 80, este coche ofrecía un sistema llamado Graphic Control Center, que te permitía controlar el climatizador, la radio, las funciones del ordenador de a bordo. Todo desde una pantalla verde futurista que hoy nos parece sacada de una película de ciencia ficción de la época. En cuanto a producción, se fabricaron poco más de 65,000 unidades, lo que lo convierte en un objeto de deseo bastante exclusivo. Y si te lo preguntas, sí, aún es posible encontrar uno en condiciones excelentes, aunque no será barato. Su valor actual en el mercado de coleccionistas ronda entre $20,000 y $35,000, dependiendo del estado, porque los que están en estado de museo simplemente no salen a la venta. Pero aquí te lanzo otra perla. ¿Sabías que este Riviera fue uno de los últimos Buick que mantuvo esa esencia de coupé grande, lujoso y con tracción delantera? Era el canto de cisne de una filosofía automotriz que priorizaba el confort absoluto sobre cualquier otra cosa. Y créeme, subirte a uno de estos es como sentarte en un salón de cuero rodante, mientras flotas sobre las imperfecciones del asfalto. 1988 Pontiac Fiero GT. ¿Qué pasa cuando una marca decide romper todas sus propias reglas y crear un coche que nadie esperaba? Un coche que, incluso hoy, sigue siendo uno de los más polémicos, amados y a la vez incomprendidos de los años 80. Cuando el Fiero apareció en escena, nadie lo podía creer. Pontiac, conocida por fabricar coches grandes, potentes y pesados, decidió en los años 80 que era hora de pensar diferente. Así nació este pequeño deportivo con motor central. Sí, motor central, como los Ferrari, los Lamborghini y otros superdeportivos exóticos. El diseño es simplemente fascinante. Bajo, ancho, con líneas angulosas típicas de los años 80. Faros escamoteables y una trasera que parece salida directamente de una película futurista. El Fiero GT no pedía permiso para ser diferente. Simplemente era distinto. Y si te preguntas qué escondía bajo su piel, prepárate. En la versión GT de 1988, el Fiero montaba un motor V6 de 2,8 litros, capaz de entregar 140 caballos de fuerza. Ya sé lo que estás pensando. No suena a mucho, ¿verdad? Pero recuerda, esto no era un muscle car. Este coche pesaba apenas 1,200 kilos y su motor colocado justo detrás de los asientos le daba un equilibrio casi perfecto. Su velocidad máxima rondaba los 200 km por hora, con una aceleración de 0 a 100 en unos 8 segundos, más que decente para la época y para su concepto. Pero aquí viene la parte loca. ¿Sabías que el Pontiac Fiero no fue originalmente pensado como un deportivo? Su primer objetivo era ser un coche económico y eficiente. Sí, pero cuando los ingenieros vieron lo que tenían entre manos, una plataforma con motor central,
lucharon internamente para transformarlo en un verdadero deportivo. La presión del público y de los fanáticos fue tanta que, para 1988, lanzaron esta versión GT, la mejor, la más afinada y la más deseada. Su valor actual, si lo encuentras en condiciones impecables, oscila entre $18,000 y $30,000, y sigue subiendo año tras año, porque está dejando de ser el deportivo barato para transformarse en un clásico de culto. Y aquí va un dato que muy pocos conocen. En los años 90, muchos talleres y preparadores comenzaron a transformar Pontiac Fiero en réplicas de Ferrari y Lamborghini. Su configuración con motor central y su chasis permitían convertirlo visualmente en un superdeportivo europeo, a una fracción del precio. 1980, Lincoln Continental Mark VI. ¿Alguna vez has sentido lo que es conducir un verdadero salón de lujo rodante? De esos que apenas los ves aparecer al final de la calle, imponen respeto, clase y una elegancia que simplemente ya no existe. Pues prepárate porque lo que estás a punto de ver es mucho más que un coche. Es un monumento al lujo americano de los años 80. Solo observa esas líneas cuadradas, robustas, majestuosas. Ese capó largo como una pista de aterrizaje, esa parrilla cromada que parece una joya arquitectónica, y esos faros rectangulares que se ocultan y aparecen como si fueran los párpados de un gigante elegante. Este coche no se diseñó para ir rápido, se diseñó para ser visto. Bajo ese interminable capó, el Mark VI esconde un motor V8 de 5.8 litros, aunque existía también una versión aún más bestial con 6.6 litros, dependiendo del pedido y el estado. La potencia, bueno, aquí la prioridad no era la velocidad, sino el confort absoluto. Pero aún así entregaba unos sólidos 140 a 160 caballos, más que suficientes para mover sus impresionantes casi 2.200 kilos de puro lujo americano. Su velocidad máxima rondaba los 170 kilómetros por hora, pero seamos sinceros, nadie compraba un Mark VI para correr. Este coche estaba hecho para flotar sobre el asfalto. Y aquí viene lo fascinante. Fue uno de los primeros coches en el mundo en incluir un sistema de entrada sin llave en 1980. Piensa en esto. Estamos hablando de hace más de 40 años. Mientras otros coches usaban llaves convencionales, este Lincoln te permitía ingresar con un código numérico en la puerta. Increíble, ¿no? Se fabricaron poco más de 70,000 unidades, lo que lo hace bastante exclusivo hoy día. Y si te estás preguntando cuánto cuesta ahora mismo uno en estado de colección, prepárate. Puede costar entre $18,000 y $35,000, dependiendo de su estado y de lo original que sea su equipamiento. Y aquí va un dato curioso que muy pocos saben. Este Lincoln fue considerado, en su época, como el coche presidencial del pueblo. No era raro ver políticos, empresarios y celebridades moviéndose en uno de estos. De hecho, había quienes decían que, si no tenías un Lincoln Mark VI, simplemente no habías llegado a la cima. Y ahora, déjame hacerte una pregunta directa, porque quiero que me la respondas aquí abajo, en los comentarios. Si hoy mismo te ofrecieran elegir entre un SUV moderno, lleno de pantallas y sensores, o este majestuoso Lincoln Continental Mark VI, con su aroma a cuero, su andar suave como un yate y su presencia imposible de ignorar, ¿con cuál te quedarías? Comenta aquí abajo. 1989 Lincoln Town Car. ¿Alguna vez has visto un coche que no necesita hacer ruido, ni acelerar fuerte, ni ser deportivo para imponer presencia? Uno de esos autos que, simplemente, cuando pasa, todos se giran a mirar. Cuando ves este coche, entiendes perfectamente lo que significaba el lujo en los años 80. Sus proporciones son simplemente exageradas. Enorme, cuadrado, con líneas rectas y un capó tan largo que parece que nunca termina. Su frente, con esa parrilla cromada gigantesca, y sus faros rectangulares, te miran como si te estuviera diciendo, aquí mando yo. Bajo ese capó kilométrico se esconde un motor VIO de 5.0 litros, robusto, fiable y diseñado no para correr, sino para ofrecer una suavidad que, sinceramente, ya no existe en los autos modernos. Desarrollaba unos 150 caballos de fuerza, con una velocidad máxima cercana a los 175 kilómetros por hora, pero créeme, eso es irrelevante, porque lo que realmente importa aquí es cómo se siente. Y se siente como ir sentado en un sofá de cuero flotando sobre las nubes. En 1989, el Lincoln Town Car representaba lo más alto en cuanto a sedanes de lujo americanos. Ese año fue, además, el final de la primera generación de este modelo, antes de recibir un rediseño total en los años 90. Se fabricaron aproximadamente 77,000 unidades, lo que lo convierte hoy en día en una joya cada vez más difícil de encontrar en estado original. Su valor actual puede variar bastante dependiendo de su estado,
Puedes encontrar unidades en condiciones regulares por unos $10,000 a $15,000, pero si lo quieres en estado impecable, con menos de 100,000 kilómetros y todo original, prepárate a pagar hasta $30,000 o más. Y aquí va un dato curioso que te va a volar la cabeza. ¿Sabías que el Lincoln Town Car fue, durante años, el vehículo favorito de las empresas de limusinas y de transporte ejecutivo? Y no es por casualidad. Su fiabilidad, su espacio interior ridículo y su comodidad extrema lo convirtieron en el rey absoluto de las limusinas en Estados Unidos durante los años 80 y 90. 1987. Chrysler LeBaron Convertible. Este coche no solo es un descapotable, es probablemente uno de los convertibles más carismáticos y reconocibles de toda la década. ¿Sabes por qué? Porque mientras muchos fabricantes abandonaban los descapotables a principios de los años 80, Chrysler fue valiente, desafiante y le apostó todo al placer de conducir a cielo abierto. El diseño es una joya. Recto, elegante, con proporciones perfectas. Su parrilla cromada, sus faros cuadrados y esa línea de cintura que corre perfectamente de extremo a extremo le daban un aire de sofisticación, pero sin dejar de ser accesible para el público americano de clase media alta. Era el coche de quien quería lujo, pero también diversión y libertad. Bajo el capó, este LeBaron Convertible montaba un motor 4 cilindros turboalimentado, de 2.2 litros, que desarrollaba unos 146 caballos de fuerza. Puede que no parezca mucho hoy, pero con apenas 1.300 kilos de peso, este coche era ágil, divertido y perfectamente capaz de alcanzar los 185 kilómetros por hora. Además, algunos modelos opcionales incluían un motor V6 de 3.0 litros, que ofrecía un poco más de suavidad y torque, ideal para aquellos que buscaban más comodidad que deportividad. Y escucha esto, aquí viene uno de esos datos que te hacen amar aún más este coche. El LeBaron Convertible fue protagonista en infinidad de películas y series de los años 80 y principios de los 90. Era el coche favorito de los yuppies, artistas y jóvenes ejecutivos que querían sentirse diferentes, modernos y sofisticados. Apuesto a que lo has visto más de una vez en la pantalla sin darte cuenta. En cuanto a producción, en 1987 salieron de la fábrica 23,000 unidades del modelo convertible, lo cual lo hace relativamente raro hoy día. ¿Y su valor actual? Dependiendo del estado, puedes encontrar uno entre $9,000 y $18,000. Eso sí, si encuentras uno completamente original, en estado de museo, no lo pienses. Es una joya que seguirá subiendo de valor. Y aquí te dejo una curiosidad deliciosa. ¿Sabías que el LeBaron Convertible fue uno de los autos clave que salvó a Chrysler de la bancarrota en los años 80? Sí. Este pequeño y elegante descapotable, junto con otros modelos de la plataforma K, literalmente rescataron a la compañía del borde del colapso financiero. 1987, Ford Thunderbird Turbo Coupe. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si un muscle car clásico de los años 60 decidiera reinventarse en los años 80, pero con tecnología, elegancia y un diseño futurista? Cuando este coche salió al mercado, no dejó a nadie indiferente. Su diseño rompía por completo con todo lo que el Thunderbird había sido hasta entonces. Líneas aerodinámicas, faros envolventes, una trasera estilizada y una parrilla que parecía más propia de un coche europeo que de un americano. Era elegante, moderno, y al mismo tiempo transmitía esa esencia poderosa del muscle car, pero evolucionada. Y lo mejor, estaba impulsado no por un V8 clásico, sino por un motor que, en su momento, fue considerado casi futurista. Un 4 cilindros turbo de 2.3 litros con intercooler, que entregaba unos impresionantes 190 caballos de fuerza. Puede que hoy eso no te parezca salvaje, pero escucha esto. Con ese peso contenido, gracias al motor más pequeño y una caja manual de 5 velocidades, este Thunderbird era capaz de alcanzar los 220 kilómetros por hora. Sí, has oído bien. Además, su comportamiento dinámico estaba muy por encima de la media americana de la época, gracias a una suspensión más firme y un reparto de pesos mejor equilibrado. Pero aquí viene uno de esos datos que muy pocos saben. ¿Sabías que el Ford Thunderbird Turbo Coupe fue, en 1987, el coche del año en Motor Trend Magazine? Y no es para menos. Este modelo representaba la perfecta combinación entre lujo, tecnología y deportividad en un solo paquete. En cuanto a producción, en 1987 se fabricaron alrededor de 33,000 unidades del Turbo Coupe, lo que lo hace relativamente raro hoy día, especialmente en buen estado y con caja manual. ¿Y su valor actual? Puedes encontrar algunos ejemplares entre $10,000 y $20,000, pero si encuentras uno completamente original, cuidado, porque son cada vez más codiciados por los coleccionistas.
Y déjame lanzarte esta pregunta porque necesito saber tu opinión. ¿Qué prefieres? ¿El rugido clásico de un V8 tradicional o la silueta elegante y el silbido adictivo del turbo que ofrece este Thunderbird Turbo Coupe? Coméntalo aquí abajo porque te prometo que estoy leyendo cada respuesta. 1988 Buick Reatta. Hablar de este coche es hablar de uno de los autos más peculiares, exclusivos y al mismo tiempo más incomprendidos de toda la industria automotriz americana de los años 80. Este no fue un coche creado para las masas, fue un proyecto casi artesanal, pensado para aquellos que buscaban algo único, diferente y con clase. Desde el primer vistazo queda claro que el Reatta no era un Buick cualquiera. Su diseño era radicalmente distinto al resto de la gama. Un coupé de 2 plazas, líneas suaves, proporciones compactas, pero con una elegancia que, incluso hoy, sigue siendo absolutamente magnética. Nada de formas cuadradas o desproporcionadas. El Reatta parecía más un concepto europeo que un coche americano tradicional. Bajo el capó, montaba un motor V6 de 3,8 litros, atmosférico, que entregaba unos 170 caballos de fuerza, suficientes para impulsarlo hasta una velocidad máxima de 195 km por hora. Su aceleración de 0 a 100 km por hora rondaba los 9 segundos, lo cual no era especialmente deportivo, pero más que adecuado para un coche cuyo enfoque estaba claramente en el confort y la exclusividad más que en la velocidad. Pero lo verdaderamente fascinante del Reatta estaba en su interior. Buick apostó por la tecnología de una forma que ningún otro fabricante americano había hecho en ese momento. Su tablero estaba compuesto por una enorme pantalla táctil digital llamada Electronic Control Center, donde podías gestionar absolutamente todo: climatización, audio, ordenador de a bordo e incluso diagnósticos del vehículo. Una locura para 1988. Y aquí viene el dato que lo convierte en una joya rara. El Reatta no se fabricaba en una línea de producción convencional. Number se ensamblaba a mano en la planta especializada de Craft Center de General Motors en Michigan. Esto significa que cada unidad recibía un nivel de atención al detalle muy superior al resto de los autos producidos en masa. En 1988 se fabricaron apenas 4.708 unidades. Así es, un número extremadamente bajo, lo que lo convierte hoy en día en un auténtico objeto de deseo para coleccionistas. ¿Y cuánto cuesta uno actualmente? Si lo encuentras en condiciones impecables, su precio ronda entre $15,000 y $25,000. Y aquí te suelto una curiosidad brutal. El Buick Reatta fue, en su momento, un intento muy serio de Buick por competir con los coupés europeos de lujo, como el Mercedes SL o el BMW Serie 6. Lo que muchos no saben es que este coche fue pensado como el primero de una familia entera de autos de lujo deportivos que Buick nunca llegó a lanzar. Y sinceramente es una pena, porque el Reatta tenía todo para abrir un nuevo camino dentro de la industria americana. 1989. Oldsmobile Toronado Trofeo. Si te dijera que hubo un coche americano en los años 80 que parecía venir directamente del futuro, ¿me creerías? Pues créeme, porque eso es exactamente lo que representó el Toronado Trofeo. Un vehículo que combinaba lujo, innovación y un diseño tan avanzado para su época que incluso hoy sigue pareciendo atrevido. El Toronado ya era, desde su nacimiento en los años 60, un coche revolucionario por ser uno de los primeros autos de tracción delantera en Estados Unidos. Pero la versión Trofeo de 1989 llevó esa innovación al siguiente nivel. Visualmente, era un coche elegante pero imponente. Su carrocería tenía líneas aerodinámicas, suaves, con una parrilla baja y discreta, faros escamoteables y una trasera perfectamente esculpida que destilaba modernidad. Debajo del capó llevaba un motor V6 de 3,8 litros. El confiable y robusto motor de la familia GM, que generaba 165 caballos de fuerza, suficientes para alcanzar una velocidad máxima de 190 km por hora. Puede que no suene extremo hoy, pero para un coupé de lujo de finales de los 80, con tracción delantera, era más que respetable. Además, ofrecía una conducción extremadamente suave y refinada, algo que su clientela valoraba mucho más que la pura velocidad. Pero lo que realmente hacía especial al Toronado Trofeo era su tecnología. Este coche estaba adelantado, literalmente, una década. Incorporaba un sistema de pantalla táctil CRT. Sí, en 1989. Desde donde podías controlar el climatizador, la radio, el ordenador de a bordo y hasta funciones del teléfono integrado. Piénsalo. Mientras la mayoría de los autos aún usaban radios analógicas, este Toronado ya ofrecía un nivel de interacción que muchos coches no alcanzarían hasta bien entrados los años 2000.
La producción del Toronado Trofeo en 1989 fue bastante limitada, con alrededor de 5.500 unidades fabricadas, lo que hoy lo convierte en un ejemplar raro y altamente codiciado por coleccionistas que saben apreciar lo diferente. En cuanto a su valor actual, puedes encontrarlo entre $10,000 y $20,000, dependiendo de su estado y originalidad. Y aquí viene un dato que pocos conocen y que te va a dejar pensando. ¿Sabías que el Toronado Trofeo fue uno de los primeros coches en ofrecer un sistema de diagnóstico a bordo accesible para el conductor? Esto significa que desde su pantalla, el propio dueño podía acceder a información sobre fallas del motor, niveles de líquidos y otros parámetros técnicos. Algo impensable para la época. 1987. Dodge Lancer Shelby. Hablar de este coche es hablar de rebeldía pura, de romper con las reglas establecidas, de tomar un sedán familiar y transformarlo en una auténtica máquina de velocidad, diversión y actitud. Y todo esto gracias al toque mágico de un nombre que hace vibrar el corazón de cualquier amante de los coches: Carroll Shelby. Sí, el mismo genio detrás del mítico Shelby Cobra y de las versiones más brutales del Mustang. En los años 80, Shelby hizo algo que nadie esperaba. Se alió con Dodge para convertir algunos de sus coches más modestos en auténticas bestias disfrazadas. Y el Lancer Shelby fue sin duda uno de los más sorprendentes. Visualmente, el Lancer Shelby no gritaba deportivo, pero sus detalles hablaban claro. Llantas específicas, spoiler trasero discreto pero efectivo, faldones laterales, tomas de aire y, por supuesto, el emblema Shelby, que avisaba a quien entendiera que este no era un simple sedán. Bajo el capó se escondía un motor 4 cilindros turboalimentado de 2,2 litros, capaz de generar unos 175 caballos de fuerza. Puede que hoy no te suene escandaloso, pero recuerda que este coche pesaba apenas 1.200 kilos. Resultado: una aceleración de 0 a 100 en poco más de 7 segundos y una velocidad máxima de 205 kilómetros por hora. Todo esto con una caja manual de 5 velocidades que hacía que la experiencia de conducción fuera absolutamente adictiva. Pero aquí viene lo realmente delicioso. Este coche no solo era rápido en línea recta. Dodge y Shelby revisaron completamente la suspensión, endurecieron muelles, mejoraron los amortiguadores y pusieron frenos de disco en las 4 ruedas. Así que el Lancer Shelby se comportaba increíblemente bien en curvas, algo que sinceramente era bastante raro en los sedanes americanos de la época. La producción fue extremadamente limitada. Solo se fabricaron 800 unidades en 1987. Sí, apenas 800. Esto lo convierte hoy en día en una auténtica joya de colección, buscadísima por fanáticos tanto de Dodge como del legado de Carroll Shelby. Si tienes la suerte de encontrar uno en buen estado, su valor actual ronda entre $15,000 y $25,000, pero su precio sigue subiendo año tras año, porque cada vez quedan menos ejemplares vivos. Y aquí te lanzo un dato que te va a volar la cabeza. ¿Sabías que Carroll Shelby firmaba personalmente las placas numeradas de cada Lancer Shelby fabricado? Es decir, cada coche lleva consigo no solo un número de serie, sino la huella directa de una de las leyendas más grandes del automovilismo mundial. Y ahora quiero que seas sincero conmigo. ¿Alguna vez imaginaste que un sedán aparentemente común pudiera esconder semejante historia, semejante pedigrí y semejante nivel de exclusividad? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Si pudieras tener en tu garage cualquier coche modificado por Carroll Shelby, no importa ¿cuál elegirías y por qué? 1985. Ford LTD Crown Victoria. Este no era simplemente un coche. Era prácticamente una institución sobre ruedas. Si viviste en Estados Unidos, o incluso si solo lo viste en películas y series, te aseguro que este coche forma parte de tu memoria colectiva, aunque no te hayas dado cuenta. Era el rey indiscutible de las calles, de los estacionamientos, de las carreteras y, por supuesto, de las patrullas y los taxis. A nivel de diseño, el Crown Victoria de mediados de los 80 representaba la esencia del automóvil americano clásico. Líneas rectas, proporciones cuadradas, un capó interminable y una parrilla cromada que parecía más una declaración de principios que un simple elemento estético. Y, por supuesto, su inconfundible moldura cromada que cruzaba todo el pilar B del techo en forma de corona, de ahí su nombre. Lo hacía inconfundible incluso desde la distancia. Bajo ese capó enorme se escondía un motor V8 de 5.0 litros, robusto, confiable, casi indestructible, que entregaba unos 150 caballos de fuerza. ¿Velocidad? No te lo voy a mentir, no era un coche para correr. Su velocidad máxima rondaba los 170 kilómetros por hora. Pero la gracia aquí no era la velocidad, sino la sensación de robustez, de durabilidad y de absoluto confort. Y si hablamos de historia,
Este coche fue el favorito de las fuerzas policiales, los servicios públicos y las familias que querían un coche con espacio para absolutamente todo y todos. Subirse a un Crown Victoria era como estar en un salón rodante, con asientos que parecían sofás, suspensión ultra suave y una sensación de flotación sobre el asfalto que hoy simplemente no existe. En cuanto a producción, Ford fabricó más de 300.000 unidades solo en 1985, lo que te da una idea del nivel de éxito y popularidad que tuvo este modelo. ¿Y el precio actual? Depende mucho de su estado y kilometraje. Puedes encontrar unidades entre $7,000 y $15,000, pero los ejemplares en estado impecable, con interiores perfectos y pocos kilómetros, están empezando a cotizarse por encima de los $20,000, especialmente entre coleccionistas que buscan revivir esa época dorada. Y aquí te suelto un dato que seguramente te sacará una sonrisa. ¿Sabías que este coche fue protagonista sin querer de miles de persecuciones policiales en la vida real y en la ficción? Desde películas de acción hasta series de los años 80 y 90, el Ford Crown Victoria es probablemente el coche más visto en pantalla en toda la historia del cine americano. Su silueta es tan icónica que, incluso hoy, cuando vemos un sedán cuadrado con esa parrilla cromada, automáticamente pensamos en una patrulla. Y así, amigos, hemos llegado al final de este auténtico viaje en el tiempo, recorriendo los coches americanos más hermosos, elegantes y llenos de nostalgia de los gloriosos años 80. Pero ahora quiero saber, para ti, ¿cuál de estos coches merece el título de el más bello de la década? ¿O quizás echaste en falta alguno que, según tú, debería estar en esta lista? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios porque, te prometo, leo absolutamente todo lo que escriben y me encanta conocer sus historias, sus recuerdos y sus opiniones. Y te hago una invitación especial. Si te encantaron los coches de los 80, no te puedes perder nuestro video sobre los coches americanos más hermosos de los 70. Créeme, es puro espectáculo, elegancia retro y mucho más nostalgia. Haz clic aquí y acompáñame en ese otro viaje al pasado. Nos vemos allí.